Hola chicos, en el día de hoy vamos a analizar los recursos y medios que tiene el portador legitimado para poder exigir el cobro de la cambial, ya sea medios extrajudiciales o judiciales. Tenemos que posicionarnos en la situación del portador legitimado, que una vez cumplidas las cargas sustanciales de presentación y levantamiento de protesto, no ha logrado obtener el cobro de la cambial. Para ello tenemos que partir del análisis del artículo 51 de la Ley de Letra de Cambio, que establece el principio de solidaridad cambiaria. En este artículo se dispone que todos los que firman una letra de cambio, ya sea como aceptantes, libradores, avalistas, endosantes, quedan obligados solidariamente frente al portador legitimado, y este podrá accionar contra cada uno de ellos o contra todos, es decir, de forma individual o colectiva, sin tener que observar el orden cronológico en el que dichas obligaciones fueron asumidas. Y la acción promovida contra uno de ellos no impide accionar contra el resto. El fundamento dogmático del principio de la solidaridad cambiaria radica en el principio de autonomía de las obligaciones asumidas por los firmantes del título, que componen un manojo de vínculos independientes los unos de los otros, que integrados sucesivamente en el tiempo conforman el nexo cambiario, de manera que se genera una serie concadenada de obligados firmantes, en cuyos extremos se encuentran, por un lado, el obligado principal, que es el girado aceptante en la letra de cambio, o el librador en el pagaré, y por el otro lado, en el otro extremo, el acreedor, que es el portador legitimado, y los firmantes intermedios, que asumen un doble carácter: acreedores respecto de los firmantes anteriores, los poseedores anteriores del título, y responsables eventuales respecto de los posteriores. Ahora bien, la responsabilidad cambiaria se pone de manifiesto a través del ejercicio del ius variandi y del ius electioni que tiene el portador legitimado, quien, una vez cumplidas con las cargas sustanciales de presentación al pago y levantamiento de protesto, en su caso, puede elegir al deudor cambiario a quien va a reclamarle la totalidad del pago, a través de la utilización de los medios extrajudiciales y judiciales, y entre estos últimos las acciones cambiarias y extracambiarias. Al mismo tiempo, el portador legitimado que ha iniciado la acción contra uno de los obligados puede también accionar contra el resto, contra otro o contra todos, sin necesidad de acreditar la imposibilidad de cobro. Esto lo que le permite es, por ejemplo, desistir de la acción promovida contra uno y proseguir la acción contra otro, y sin respetar el orden cronológico en el que las obligaciones fueron asumidas. La solidaridad cambiaria implica que el contenido de la obligación no se distribuye proporcionalmente entre los obligados, sino que cada obligado cambiario es responsable por la totalidad de la obligación cambiaria inserta en el título. Debe atender la totalidad del importe de la obligación cambiaria, y una vez que paga, este obligado cambiario tiene acción de reembolso también de la totalidad de lo pagado, ¿sí?, contra los firmantes anteriores del título, que son sus garantes, hasta llegar al último obligado, que es el obligado directo, que cuando paga extingue el vínculo cambiario. La insolvencia de uno de los firmantes del título no puede ser opuesta por cualquiera de los otros firmantes para lograr pagar solo la parte proporcional. Esto es muy importante. La insolvencia afecta solamente a quien la padece. Vamos a la siguiente filmina. ¿Cuáles son los recursos que tiene el portador legitimado y que puede emplear? Tiene recursos y medios extrajudiciales y judiciales. Los extrajudiciales son aquellos que se llevan a cabo antes de recurrir a los estrados del juzgado, a través de comunicaciones o entrevistas personales.
y que son el cobro amigable y la resaca. Y los judiciales, que son las acciones cambiarias y extracambiarias. Se trata de requerimientos en tribunales. Las acciones cambiarias son aquellas que se fundan en el título cambiario, y las acciones extracambiarias son aquellas que se fundan en las obligaciones o en las relaciones de derecho común, prescindiendo de la naturaleza cambiaria. ¿Cuáles son los medios extrajudiciales? Como les dije antes, una vez que el portador legitimado cumple con las cargas sustanciales de presentación al pago y levantamiento de protesto y no obtiene el cobro de la cambial, puede recurrir a comunicaciones o iniciar entrevistas personales con los obligados cambiarios para poder obtener el cobro. Esto se hace antes de recurrir a los estrados del juzgado. Si da resultado esta negociación, entonces el portador legitimado podrá reclamar el importe de la letra de cambio insatisfecho, ya sea total o parcialmente, los intereses compensatorios, siempre que la letra de cambio sea de vencimiento relativo y hubiera una cláusula prevista y permitida, los intereses moratorios y los gastos del protesto, demás gastos de comunicaciones y avisos. Por el otro lado tenemos otro medio extrajudicial, que es la resaca, que es un medio extrajudicial rápido y útil del cual se vale el portador legitimado y que consiste en que el portador legitimado libre una letra de cambio que se llama resaca, ¿sí?, contra uno de los obligados de regreso, pagadera a la vista y en su domicilio, de manera que el lugar de pago va a ser el domicilio del obligado de regreso. Y se vale de un cambista, que por lo general es un banco, que va a ocupar el rol de beneficiario en esa letra de cambio de resaca y que se va a encargar de cobrar la letra de cambio al obligado de regreso e integrar el importe al librador, ¿sí?, de la resaca, que es el portador legitimado de la letra que ha sido impaga. El importe de la resaca o lo que va a percibir el librador es el importe de la letra de cambio insatisfecha una vez deducido el recambio. El recambio es lo que cobra el banco por ser beneficiario de esa letra de resaca. Es necesario que cumpla con todos los requisitos de una letra de cambio. Tiene que decir en su texto la expresión resaca y tiene que tener anexada la cuenta de la resaca. Estos serían medios extrajudiciales, pero también existen recursos que se efectúan a través de requerimientos en los estrados judiciales. Como les dije antes, se agrupan en dos. Tenemos acciones cambiarias que se fundan en el vínculo cambiario y acciones extracambiarias. ¿Cuáles son las acciones cambiarias? Las acciones cambiarias son tres: la acción directa, la acción de regreso, que puede ser a término o de regreso anticipado, y la acción de reembolso. La acción directa es la que se promueve contra el principal obligado cambiario. En el caso de la letra de cambio es el aceptante o el avalista, y en el caso del pagaré es el suscriptor del pagaré o el avalista. En el caso de que el que pagase, o en el caso de que el sujeto pasivo de la letra de cambio fuera el avalista, siendo que éste se obliga en los mismos términos que su avalado, también poseerá acción directa contra su avalado. ¿Quiénes son los legitimados activos? El legitimado activo es el portador legitimado de la letra de cambio o aquel obligado cambiario que hubiere pagado la letra de cambio al portador legitimado. ¿Cuáles son las condiciones de procedencia de la acción directa? La condición de procedencia es que la letra de cambio haya llegado a su vencimiento y que no se haya pagado. O que en caso de haber sido pagada por uno de los obligados cambiarios, ¿sí?, que ha atendido la totalidad del importe de la cambial, acciona a través de la acción directa contra el obligado principal. Hay que tener en cuenta que únicamente cuando el obligado principal paga se extingue el vínculo cambiario, se extinguen los efectos cambiarios.
En principio no es necesario haber cumplido con la carga de presentación al pago o levantamiento de protesto, puesto que la inobservancia de estas cargas no genera la caducidad de la acción directa. La acción directa no posee causales de caducidad, solamente prescribe, es decir, que no se pierde en ningún momento. Y bueno, ¿y cuál es el contenido económico de la pretensión? Quien promueve la acción directa reclamará el importe de la cambial insatisfecha, los intereses compensatorios si la letra fuera de vencimiento relativo y siempre que estuviera previsto con indicación expresa de la tasa. Los intereses compensatorios corren desde el momento de creación de la letra de cambio hasta su vencimiento, salvo que en la letra se hubiera indicado un término distinto. Los intereses moratorios que corren con independencia de si el vencimiento es absoluto o relativo y que corren desde la fecha de vencimiento. Si la letra de cambio venciera a la vista y tuviera cláusula sin protesto, entonces correrán desde la fecha en que el portador legitimado indique haberla presentado al pago. Si no contuviere cláusula sin protesto, entonces correrán desde la fecha del protesto. En caso de existir cláusula por intereses compensatorios, se va a aplicar la tasa de intereses compensatorios para los intereses por retardo. En el caso de no existir, porque la letra de cambio es de vencimiento relativo o porque de vencimiento absoluto, o porque siendo de vencimiento relativo no se hubiera previsto una cláusula de intereses compensatorios, entonces la tasa de interés será la del Banco Nación para las operaciones de descuento. Y después también incluirá los gastos del protesto, de avisos y demás gastos. El plazo de prescripción de la acción directa es de 3 años desde el vencimiento, es decir que será desde el protesto, y en el caso de que la letra venza a la vista y no haya sido protestada o contenga la cláusula sin protesto, hay que distinguir dos situaciones. Si el portador legitimado al momento de iniciar la acción manifestó la fecha en que presentó la letra de cambio y esa fecha no fue desvirtuada por el accionado, desde ahí comenzará a correr el plazo de prescripción. En cambio, en el caso de no haber manifestado en el escrito de inicio la fecha de presentación al pago y habiéndose iniciado la acción una vez transcurrido el año que se tenía para la presentación de la letra de cambio al pago, entonces el plazo de prescripción comienza a correr desde que finalizó el plazo para la presentación de la letra de cambio. El plazo de prescripción comenzará a correr desde que finalizó el plazo para la presentación de la letra de cambio. Después tenemos la acción de regreso. La acción de regreso es aquella que se promueve contra los endosantes avalistas o el librador de la letra de cambio o su avalista, y la promueve el portador legitimado. En este caso, para poder promover la acción de regreso a término es necesario haber cumplido con las cargas sustanciales de presentación al pago y levantamiento de protesto. La dispensa del protesto está dada por la inclusión de la cláusula sin protesto, pero solo dispensa del levantamiento del protesto, no de la presentación al pago. Esto es porque en caso de inobservancia de las cargas sustanciales, las acciones de regreso caducan. Ahora bien, la falta de presentación al pago aducida por uno de los obligados cambiarios debe ser acreditada para que genere la caducidad de la acción de regreso. El plazo de prescripción es de 1 año desde el levantamiento del protesto, pero también existe otra variante de la acción de regreso, que es la acción de regreso anticipado, que se produce cuando se dan determinadas circunstancias que hacen presumir que la letra de cambio no va a ser abonada o no va a ser atendida. Entonces, en este caso no es necesario esperar al vencimiento de la letra de cambio para accionar cambiariamente, pero se dan de supuestos específicos. Por ejemplo, la falta de aceptación del girado,
el concurso quiebra del girado haya aceptado o no, el estado de cesación de pagos del girado o el concurso quiebra del librador de una letra no aceptable. Y en este caso el plazo de prescripción también será de 1 año. Y después tenemos la acción de reembolso, que es la siguiente acción cambiaria, que es aquella que tienen aquellos obligados cambiarios que han pagado el título al portador legitimado, ¿sí?, contra los endosantes anteriores o sus avaristas. La condición de procedencia es haber pagado la letra de cambio. El plazo de prescripción es de 6 meses desde el pago. Y con esto quedarían las acciones cambiarias. En caso de que las acciones cambiarias se hayan perdido porque han prescripto, existe la posibilidad de recurrir a otro tipo de recurso judicial, que son las acciones extracambiarias, que no se fundan en el papel de comercio, sino en las relaciones jurídicas del derecho común, por las cuales se ha librado o se ha transmitido la letra de cambio o el pagaré. Y estas son la acción causal, la acción de enriquecimiento, la acción de contribución, la acción de daños y perjuicios. La acción causal es aquella que se funda en el negocio subyacente que existe entre dos sujetos. Quien reclama la acción causal es el portador legitimado, y el legitimado pasivo va a ser aquel sujeto que se ha vinculado, aquel obligado de la letra de cambio que se ha vinculado directamente con el portador legitimado, es decir, que entre ellos existe un negocio subyacente. Es por ello que en virtud de ese negocio subyacente el portador legitimado le reclama. Es necesario que la letra de cambio no esté perjudicada, es decir, que se hayan cumplido con las cargas sustanciales de presentación al pago y de levantamiento de protesto, ¿sí? Y en ese caso se va a promover la acción causal. El plazo de prescripción va a depender del negocio subyacente que exista entre ellos. Y también tenemos la acción de enriquecimiento. La acción de enriquecimiento se puede promover cuando se han perdido las acciones cambiarias o ha prescripto la acción causal. Y es aquel recurso que tiene el legitimado activo, que es el portador legitimado, que se ha perjudicado como consecuencia de no poder cobrar la letra de cambio, contra aquel obligado, es decir, contra aquel firmante de la letra de cambio que se ha beneficiado como consecuencia de la falta de cobro por parte del portador legitimado. El importe de la pretensión va a estar determinada por la suma de dinero en virtud de la cual el portador legitimado se vio perjudicado y en virtud de la cual el sujeto pasivo se benefició. El plazo de prescripción es de 1 año. Y después tenemos la acción de contribución, que es aquella que se promueve entre coobligados de un mismo grado, por ejemplo, coavalistas, coendosantes, colibradores. Entre ellos rigen las relaciones jurídicas del derecho común. No hay solidaridad cambiaria entre ellos, sino que lo que hay es la solidaridad del derecho común. Frente al portador legitimado, cada uno de ellos deberá atender, en caso de ser reclamado, la totalidad del importe de la letra de cambio. Si un coobligado paga la letra de cambio, atiende el pago de la letra de cambio, podrá reclamar a su coobligado, ya sea coavalista, coendosante, solamente la parte proporcional, en virtud de que entre ellos no existe relación cambiaria, sino relación extracambiaria, por ende existe esta acción de contribución. Y después tenemos la acción de daños y perjuicios, que es la que se promueve como consecuencia de no haber cumplido con la carga o con la obligación de dar aviso entre los distintos endosantes respecto de la falta de pago. ¿Sí? Es una acción de daños y perjuicios del derecho común, es necesario que se haya acreditado y que esté acreditado el daño. Como verán, el abanico de recursos es bastante variado, de manera que el portador legitimado no se quede sin herramientas para poder exigir el cobro.
Hasta aquí lo relativo a las acciones cambiarias. Vamos a continuar con otro tema.